Bueno, bienvenidos a todos a este curso donde trataremos de ver, y Susana y Fernando nos van a ayudar a ver justamente la densidad y la profundidad de la encíclica Laudato Si, la perspectiva ecológica de Francisco, desde un trabajo desde los textos, del pensamiento y la interpretación bíblica. Así que, bienvenida Susana, ¿cómo estás? Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes. ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Bueno, bienvenidos y bienvenidas entonces a estos encuentros durante el mes de septiembre que hemos comenzado con este mes de la Biblia. Así que, bueno, vamos a compartir una temática distinta, tal vez para algunos, para otros tal vez la conozcan, así que vamos a compartir nuestros saberes, si les parece. Bueno, vamos a comenzar entonces. Le vamos a pedir a José Luis, por favor, si nos acompaña con el PowerPoint. Entonces, bueno, el tema que vamos a abordar hoy es la ecología integral, como decía recién José, en perspectiva bíblica, pero de una forma tal vez distinta, desde el análisis de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. La idea es que en estos encuentros podamos compartir no solo conocimientos, sino en la etapa final de cada encuentro vamos a hacer un espacio para preguntas, para quienes las quieran hacer, para algún comentario, alguna reflexión, o simplemente ecos de lo que hemos compartido en la clase, ¿no? La idea central justamente es que podamos encontrar o descubrir una conexión entre la ecología integral y el proyecto que nos plantea la encíclica Laudato Si, para poder entonces ayudarnos a pensar algunos textos bíblicos que tal vez y sin duda hemos escuchado, hemos leído o hemos compartido en algunos espacios, pero como decía antes, desde una mirada distinta. Entonces, para poder profundizar estos textos bíblicos que tantas veces hemos leído, vamos a hacer una pequeña relectura, digamos, de ellos. Hoy va a ser un encuentro a nivel introductorio. Vamos a tratar diversos temas y después, a partir del lunes próximo, si les parece, vamos a ahondar directamente en textos bíblicos establecidos. Pero eso no significa ni quita que vamos a volver siempre, porque es así, es la ecología integral, como la palabra lo dice, integra. Entonces esto nos hace ir y volver todo el tiempo con los textos y con los temas. Así que bueno, vamos entonces a pasar a la diapositiva número 2. José, por favor. Tenemos una pregunta entonces que nos dice, ¿qué es la ecología integral? Seguramente la hemos escuchado. Pero para saber qué es la ecología integral, me voy a permitir tomar un pequeño espacio para que recordemos lo que es la ecología en sí, porque son caminos, son procesos. Nosotros en la actualidad, todos, vivimos hablando o mencionamos o muchas veces nos preguntamos sobre temas como todo lo que es la problemática ambiental, ¿no? Esto nos sucede a todos. Lo que es el efecto invernadero, temas como el cambio climático, la migración ambiental, los refugiados climáticos, ¿no? Que lamentablemente a veces están tan de moda. Pero también todo el tiempo estamos hablando de temas que nos angustian, como la pobreza, el hambre, o temas que tienen que ver con el reciclaje, que muchos lo hacemos también en nuestras casas o en nuestros espacios. Y además podemos hablar también sobre temas de exclusión. Fíjense cómo se van mezclando los temas, ¿no? Cómo empieza a ser algo que se empieza a integrar. Pero también lo vemos justamente
en los textos bíblicos, como en todos lados. O sea, nosotros encendemos la televisión, creo que nos pasa a todos, ¿no? Vemos en las noticias o vamos por la calle y se habla en cualquier reunión. Y también, fíjense cómo son temas que van surgiendo en nuestros espacios más chicos o en nuestros espacios como este de formaciones bíblicas o en sectores donde damos catequesis o mismo en la iglesia. Entonces nos vamos preguntando, porque nos vamos cuestionando todo el tiempo. Esto es lo lindo de los textos bíblicos, que nos enseñan a cuestionarnos, a preguntarnos, ¿no? ¿Qué tiene que ver la ecología con la Biblia? ¿Mm? Y, y más todavía, ¿qué tiene que ver la ecología integral con los textos bíblicos, con la palabra escrita? Bueno, hace unos años, desde esta casa de estudios y a partir justamente de la lectura, de la exhortación eh, Querida Amazonia, bueno, y después de las posteriores encíclicas Fratelli Tutti, Laudato Si, seguramente ya las vamos recordando. Todo esto generó que nosotros tengamos este pequeño desafío de decir, bueno, ¿por qué no descubrimos también una mirada un poquito diferente en estos textos tan conocidos por nosotros, como son, por ejemplo, el capítulo 1 y 2 del libro del Génesis, o también cuando repetimos textos, los Salmos, el Salterio, no sé si recuerdan, y bueno, es muy lindo traerlo hoy el Salmo 8, justamente el salmo que hace mención a todo lo creado y donde el salmista contempla la creación. A veces repetimos palabras, pero a veces son mucho más profundas que lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Justamente. Bueno, este hermoso himno de alabanza es al Dios creador, ¿no? Pero para saber, entonces le decía, vuelvo un poquito atrás, qué es la ecología integral. Primero, entonces, sería interesante que sepamos, por lo menos a grandes rasgos, qué es la ecología. Vamos a recorrer una pequeñísima, si me permiten, una pequeñísima evolución histórica de la palabra ecología. Porque vamos a ver que hay un proceso, que hay un camino antes de llegar a la encíclica Laudato Si. Si no nos preguntamos, ¿pero por qué hoy tenemos en nuestras manos la encíclica Laudato Si? ¿Cómo llegó? Bueno, hubo un proceso anterior. La palabra ecología fue acuñada por primera vez, justamente acá tenemos el nombre, en 1866 por Ernest Haeckel, que era un biólogo alemán, y fue llamado el padre de la ecología. Él decía que, entre otras tantas cosas, que la ecología es el estudio científico de las interacciones de los organismos y su medio ambiente. Y vamos entonces haciendo eco de algunas palabras: interacciones de organismos y su medio ambiente. Después surgieron, bueno, por supuesto, escuelas y escuelas a favor y en contra de estas definiciones, ¿no?, que se iban dando. Pero en estas escuelas y los posteriores editores y escritores, justamente hubo siempre, y esto es sumamente interesante, ¿no?, siempre hubo un común denominador en todas las definiciones posteriores a esta fecha de la palabra ecología. Hay un tema que es central. El tema es que está todo interconectado. Es como que hay una red, ¿no?, donde todos y todos en un punto se van conectando. Y esto no es de ahora. Fíjense ya desde qué época se viene mencionando. Por eso justamente la ecología es un conocimiento transversal, ¿sí?, porque abarca diferentes áreas. Acá las tenemos establecidas: la biología, perdón porque no llego a leer bien,
Geología, biogeografía, ciencias humanas, sociales y económicas. Y económicas, gracias. Entonces, ¿por qué pasaba todo esto? Porque justamente era la época de la observancia, ¿no? De lo empírico, lo experiencial, justamente. Y así se comienza a observar, estoy hablando nuevamente, repito, a grandes rasgos, porque no es nuestro tema puntual, ecología, se empieza a observar a grandes rasgos la naturaleza, las plantas, los animales y todos los espacios geográficos que la circundaban. Y se empiezan a contextualizar los espacios y los lugares, ya siendo un lugar de posible o plausible estudio. Nosotros sabemos que el estudio de la ecología no es nuevo, por supuesto, ni tampoco nació en 1866. Ya en épocas, todos hemos leído en el Antiguo Testamento y en el Antiguo Oriente, bueno, eran grandes eruditos justamente los que estudiaban todo el tema de la vegetación. Y no sé si se acuerdan, por ejemplo, los egipcios, que justamente procuraban proteger sus recursos naturales de una manera muy particular, ¿no? Se dice también, se ha llegado a decir que fueron como los primeros ecologistas, todos los que eran oriundos de esas zonas cercanas al río Nilo o al Mar Rojo, bueno, tenían justamente una vegetación especial para poder serlo, ¿no? Y también justamente otros como los que no cuidaban el medio ambiente y lo destruían. Esto hoy sigue pasando. Pero los textos bíblicos ya nos recuerdan que no debemos profanar la tierra, ¿eh? La tierra que habitamos en el texto bíblico, nos dice el libro del Deuteronomio. Acá lo citamos, lo traigo a la palabra del griego oikos, bueno, justamente, oikos significa casa, oikos o oikos, como se pronuncia y como esté la traducción, y la palabra logos es estudio. Entonces, justamente es el estudio de la casa, es el estudio del lugar donde se vive. Esta es la definición. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Entre muchísimos autores, hoy lo traemos a Leonardo Boff, también seguramente lo habrán leído alguna vez, una sí, de sus citas. Para Leonardo Boff, ¿qué es la ecología? A ver si me ayudas vos que has leído bien recién. La ecología es un conocimiento de las relaciones, interconexiones, interdependencias e intercambios de todo con todo, en todos los puntos y en todo momento. Es un saber de saberes relacionados entre sí. Gracias. Fíjense cómo ya desde el inicio de la historia hasta hoy en día, la ecología la toman como una ciencia que es plural y dinámica, todo lo contrario a algo estático. Lo estático no permite ingresar. Lo dinámico siempre tiene vida. Justamente por eso se compone de tantas áreas y es lo que va estableciendo vínculos con otras ciencias. Fíjense cómo nombra en un momento la matemática, la biología, las ciencias sociales. Bueno, y así se va formando justamente todo un área de integración de conocimientos, ¿no? Además, bueno, de otra ciencia, por ahí ahora me estoy olvidando, pero como la zoología. Esto es lo que hace justamente hablar de una internalización. A finales de la década del 60 y principio de los 70, se empezó, no solamente en América, sino en todo el mundo en general, a hablar sobre la crisis ambiental. Antes también se hablaba, pero siempre hay parámetros para tomar, ¿no? La crisis ambiental, y se comenzaron a preguntar acerca justamente de los progresos, de los límites de la humanidad, ¿no? Este es el desarrollo de la humanidad, cómo se va formando. Y
en 1990, yo he citado algunos estudiosos, hay muchísimos. Después ustedes, justamente, si les interesa el tema, les puedo dar algunos autores o algún libro como para leer un poquito más en profundidad, ¿no? En 1990, entonces, decía que Félix Guattari comienza a hablar sobre un término nuevo. La palabra es ecosofía. Ecosofía. Guattari era un psicoanalista, filósofo francés, bueno, que menciona a la ecosofía como un movimiento justamente en ese momento, y toda una corriente, ¿no? Una corriente de este pensamiento que promueve la búsqueda de la sabiduría. Ecosofía, sofía es sabiduría, ¿sí? Entonces comienzan, justamente ahí yo se los puse con unas flechitas que no agotan, sino que son muchos más. Empiezan a buscar, me gustó esta palabra, sustantivos a la palabra ecología, ¿no? A lo principal se le empiezan a buscar accesorios. Y entonces comienzan a acuñarse términos como ecología natural, ecología social, ecología mental o profunda. Y dentro de esta, por ejemplo, la ecología económica, la humana, bueno, hay un montón de ramas. Y surgen todas de estos movimientos, y en épocas como que, boom, ¿no? Cuando salen justamente conocimientos, y bueno, la humanidad toda entonces empieza a estar ávida de tanto conocimiento, y bueno, bibliotecas enteras como sucede siempre, ¿no? Se comienza justamente a sostener que la crisis ambiental no es el resultado tanto, digamos, de un error o de un desajuste, sino justamente de la acción de una construcción social. Hay un autor que lo cita, ahora se me va el nombre, pero bueno, es el apellido que después se los voy a pasar, es Costa, creo. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Recién hablamos de este término nuevo en este momento, crisis ambiental. Para que nuestros encuentros no sean monólogos, me gustaría, ustedes van a ver que nosotros vamos a hacer pequeños paréntesis como para que alguien pueda hacer un comentario de aporte, porque estos temas son riquísimos y es muy lindo el aporte de cada uno. Entonces, ¿a quién le gustaría hacer un comentario, lo que a uno le surja, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la crisis ambiental? ¿Qué es para mí? ¿Qué me parece que puede ser crisis ambiental hoy en día? Bien, a mí me parece que la crisis está generada justamente por la falta de respeto del ambiente natural, porque los poderes económicos o los poderes de los que fueran les interesa más otra cosa que proteger o conocer su propio ámbito de vida. Entonces eso hace que todos los ecosistemas se destruyan por lo que sea, por la tala de bosques o por lo que fuera, por la ruptura de las minerías y toda esta historia. Eso perjudica el ecosistema y entonces se genera una crisis ambiental en todo el ámbito. Muchísimas gracias, un aporte muy valioso. Y siempre el tema económico surge, ¿no? Esto de tomar recursos. Si yo estoy tomando un recurso para que a mí me aumenten los caudales económicos, es porque sin duda alguien lo está perdiendo también, ¿no? Fíjense las imágenes, ¿no? Significativas. A mí me llama mucho la atención la imagen de los refugiados, creo que son refugiados o gente viviendo a orillas. Va mucho más profundo todavía para mí que el uso del carbón o de lo que sea. Esto es como personas sacadas de su ambiente, tiradas en otro lado, tienen que buscar recursos donde posiblemente no sean los adecuados para una vida humana, por ejemplo.
Eso a mí me parece terrorífico. Muchas gracias. Claro, de zonas periféricas, y es acá donde se acuña nuevamente este término refugiados climáticos, muchas veces. Claro, Diferente a los refugiados políticos, ¿no? Refugiados climáticos, personas que han vivido en su ámbito, bueno, lo sabemos muy bien de los refugiados que llegan desde África a Italia, en las condiciones que llegan, familias enteras, y después cómo son recibidos, porque después viene todo el tema de políticas, ¿no? De integración. También los temas de petróleo, bueno, las grandes empresas, los temas de los océanos. Y como vos decías recién, a mí me llega esto de las personas, pero claro, ¿por qué? Porque nos llega lo que le está pasando al otro ser humano. Y esto ahora lo vamos a ir desandando en este camino tan lindo que estamos haciendo juntos. ¿Por qué? Porque en un momento se creyó que la ecología era plantar el árbol, que está muy bien, es algo hermoso, estamos cuidando la naturaleza con oxígeno, pero no acaba solamente en este dato, porque la naturaleza somos todos los que conformamos esta tierra. Y si la naturaleza, el hombre, los animales y todos los que formamos parte somos creación de Dios, entonces uno a veces se pregunta un poco, dice, ¿y quién soy yo para destruir o lastimar algo que ya nos han regalado en la naturaleza, ¿no? Esos son temas como que van surgiendo. Por eso las imágenes, a veces son imágenes lejanas. Y uno dice, bueno, yo no estoy en los océanos, atravesando grandes océanos. Hay algo que vos lo acabás de decir y creo que es algo que el Papa Francisco tomó en cuenta, que ahora lo vamos a ver, que es el tema justamente de la desigualdad social. Vamos a avanzar un poquito entonces con la próxima diapositiva, por favor. Esta sería la anterior. Bien. La que pusiste primero. Anterior. Esta, ahí está. Gracias, no la veo bien yo acá en pantalla. Bueno, muy rápidamente llegamos entonces al término que nos acompaña el día de hoy, ecología integral. ¿Qué es la ecología integral? La ecología es esta ciencia, es el arte de la relación. Todo está conectado, es lo que venimos viendo desde la antigüedad. Integral, íntegro, es lo que no sufrió disminución o restricción. Y acá nos empezamos a imaginar al lugar donde nosotros querramos establecer el tema ecológico. Recién decíamos de los refugiados, pueden ser otros sectores, Amazonas, o puede ser el fondo de mi casa, en donde hago un compost. ¿Qué es lo que integro? Nuevamente tenemos los términos, estos términos que tanto queremos, las traducciones del idioma griego, el idioma hebreo, que son tan importantes para saber el verdadero significado de las palabras y el sentido por el cual, cómo fueron escritos, ¿no? Oikos entonces es la casa vista en su totalidad, ¿sí? Antes teníamos la casa, ahora la casa es vista en su totalidad. Estamos hablando entonces de la integralidad de la ecología. Traducido es nuestra casa común. Y sí, comienzan entonces, como antes yo hablaba de la palabra ecología, que estaba acompañada por un sustantivo, ya empieza a perfeccionarse entonces los términos. La ecología natural o ambiental, la ecología política o social, la ecología mental o profunda, estos son términos previos, ¿sí? Ecología espiritual e integral. Este es el término que se agrega, por eso lo subrayé con otro color. Este es un término más moderno, si se puede decir.
todas estas palabras nos van a llevar justamente a lo que es nuestra ecología integral. Pero me gustaría 2 palabritas sobre la ecología ¿Se me escucha? No, ahora sí. No, y dijiste sobre la ecología y ahí quedó Ahora sí, el suspenso. ecología Sí. espiritual. Bueno, entonces pasamos a la próxima diapositiva. Muy bien, ahí está. En este Bueno, camino, entonces, estamos llegando a quien nos acompaña hoy, que es la carta encíclica Laudato Si, mi Señor. La encíclica del Papa Francisco del año 2015, que significa alabado seas, mi Señor. Ustedes saben que es un término que el Papa toma de San Francisco de Asís, del canto de San Francisco de Asís. Bueno, ahí está la imagen de la portada porque es una encíclica. Y lo interesante, entonces vamos a pasar a esta parte que vamos a ver un poquito qué nos dice esta encíclica. Seguramente muchos ya la han leído, no son encíclicas tan largas de leer, es una lectura muy sencilla y muy comprometedora también, ¿no? Es, tal vez, a diferencia de otras encíclicas, es muy pastoral. Entonces, por eso la lectura nos llega un poquito más tal vez a quien no entiende términos tan técnicos, ¿no? En esta encíclica del Papa Francisco, lo que hace es integrar, y nuevamente repetimos este término, que parece que uno menciona tantas veces, pero es importante porque estamos en tiempos que no se integran muchas cosas, ¿no? Entonces, justamente lo que hace, lo que pidió, porque el Papa no es la escribió él la encíclica, él se reunió con personas que saben de diferentes áreas, de diferentes técnicas, entonces justamente han podido llegar a diferentes resoluciones de temas. Él justamente pedía integrar todas estas perspectivas ecológicas, pero no solamente ecológicas, y esto es lo interesante de la encíclica. La perspectiva es ecológica, es social, es económica. Eh, por ejemplo, en un punto, ahora lo vamos a ver, considera al medio ambiente como un recurso, pero no es, es explotar con fines de lucro algo interminable. O sea, tiene una finitud las cosas, ¿no? Y hay un respeto, tiene que haber un respeto por ello. O sea, todo un abordaje interdisciplinario es lo que logró justamente la construcción de esta encíclica. Y justamente él también después lo hace en la encíclica Fratelli Tutti. Yo creo, y muchos lo creemos, que ha hecho una contribución enorme, primero porque comienza diciendo que no es solamente para el mundo católico, es para todos los que habitamos esta casa común, porque la Tierra, el planeta es de todos. Entonces, estamos hermandados con otras religiones, como nuestros hermanos judíos, musulmanes, pero no es para una religión establecida. De hecho, fíjense el Papa Francisco que viaja a la sede de la ONU como representante justamente de un Estado. O sea, fue un cambio impresionante en lo que era la presentación de un Papa. Hasta entonces no se conocía. Así que bueno, estos son los grandes cambios de la encíclica. Vamos a ver entonces qué nos dice un poquito, no sé cómo estamos con el tiempo, José Luis. Gracias. No, falta. Falta. Pasamos entonces, por favor, a la próxima diapositiva. Gracias. Acá está. Todo está conectado, ¿no? Parece la ¿Por teoría de qué? la
punto. Fíjense, no llego a verlo yo. Hablamos de la ecología ambiental, de la parte económica, de lo social, de la parte cultural, ¿eh? Del principio del bien común, esto tan hablado pero tan poco cuidado, el bien común, la tierra como un bien de todos. Y es lo que hará justamente la justicia entre generaciones, como dice el texto bíblico. Bueno, todo esto está integrado. Y también nombra la ecología de la vida cotidiana. Esto es muy interesante porque cuando uno habla de ecología y de ecología integral, a veces con un poco de desconocimiento decimos, bueno, cuido el huerto, el jardín, estamos plantando. Es mucho más que eso la ecología integral. Justamente es lo que une, es un nuevo paradigma, como dice acá abajo, ¿no? La encíclica nos habla de la necesidad de pensar en disciplinas diferentes, traer al otro, al diferente, con su sabiduría, con su sapiencia. Yo solo no puedo, o sola no puedo. El mundo ya no se maneja de esa manera, para decirlo en términos nuestros. Es necesario estar con el otro. Trayendo nuevamente una palabra del Papa, nadie se salva solo, justamente. Bueno, de adoptar una perspectiva integral que involucre creencias y ciencias y de la necesidad de participar en cambios contraculturales. ¿Para qué? Para combatir nuestra cultura, como lo menciona el Papa, la cultura de la basura y del descarte. Pero no solamente a nivel natural, sino humana. El ser humano tomado como descarte. Vamos a avanzar un poquito a la próxima diapositiva. Bueno, justamente tenemos entonces, yo les di, repito, muy por encima los temas porque si no tardaríamos mucho más. Y estos, si ustedes tienen la encíclica, acá a mí me acompañan. Pueden leerlo, pero sí, por supuesto, nombrar para que sepamos bien de qué se trata. El capítulo primero entonces trata sobre lo que le está pasando a nuestra casa. Ya hablamos de algo común, es nuestra casa. El capítulo, ¿alguien lo puede leer, por favor? Lo que está, algunos ejes temáticos. Seguimos con los contenidos. El primer capítulo, el segundo. Lo que está pasando en nuestra casa. Capítulo segundo. Bien. El Evangelio de la creación. Capítulo tercero. La raíz humana de la crisis ecológica. Capítulo cuarto. Una ecología integral. Capítulo quinto. Algunas líneas de orientación y acción. Capítulo sexto. Educación y espiritualidad ecológica. Gracias. La encíclica entonces se compone por estos 6 capítulos. Decía, no es una lectura difícil de abordar y cada capítulo va con, es anterior y es el que sigue al anterior, digamos, concatenado. No me salía la palabra, perdón. Concatenado, ¿sí? No son elementos ni datos sueltos. Justamente porque todo tiene que ver con todo, ¿no? Nosotros vamos a lo largo de estos encuentros, vamos a hacer tal vez una lectura un poquito más sobre el capítulo 2, que es el Evangelio de la creación, que el próximo encuentro lo vamos a ver mucho más intensamente con Fernando. ¿Perdón? Lo vamos a ver en más profundidad, eso quería decir con Fernando. Vamos a ver un poquito más el capítulo 4 y el 6, ¿sí? Todo lo que es la espiritualidad ecológica, que es interesantísima, y vamos a volver al Primer Testamento, vamos a trabajar con muchos textos. Así que si quieren traer justamente, tener a manos la palabra, la Biblia y la encíclica, la podemos ir compartiendo juntos, así lo hacemos dinámico. Y la segunda parte que está a la derecha, algunos ejes temáticos puse como los más importantes. O sea, no, hay muchos más.
todos son importantes en sí, ¿no? Uno de los ejes temáticos, el primero es la relación íntima entre los pobres y la fragilidad del planeta. Ahí está, lo que veníamos hablando antes, ¿no? Los excluidos, Sí. todo tipo de pobreza, porque se está refiriendo a todo tipo de pobreza. Esto nos hace acordar a los anahuín, ¿no? Del Primer Testamento, o de los pobres, el resto de Israel. Otro eje temático es quería decir de esta relación, ¿no? Entre los pobres y la fragilidad del planeta, porque nosotros vemos en la encíclica que justamente, como bien lo dicen palabras, escucha el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. ¿Eh? Escucha el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. Los pobres. Este paralelo, esto está en Laudato Si 49. Bueno, justamente yo creo que el calentamiento global está poniendo en riesgo esta existencia de toda la humanidad, ¿no? Entre otros temas, o al menos una parte de nuestra civilización. Y no hay justificaciones, no justifica el pedido de los países más ricos a los pobres para desarrollar temas que les competen a ellos o que les interesen, ¿no? Porque es lo que decíamos antes. Si una parte tiene abundancia, porque hay otra parte que está faltando o les están quitando. El segundo eje lo tomamos como la convicción de que en el mundo todo está conectado, es lo que venimos hablando. El tercer eje de la encíclica, la crítica al nuevo paradigma y a las formas de poder que derivan de la tecnología, lo que el Papa llama tecnocracia, ¿sí? El uso de la tecnología, el mal uso de la tecnología, porque nosotros justamente sabemos que la tecnología en el mundo que vivimos es necesaria y el buen uso de ella, pero bueno, sabemos también que a veces no sucede así. La invitación justamente a buscar otros modos de entender la economía y el progreso, el valor propio de cada criatura, darle valor al ser humano, a los animales, a las plantas, de cada criatura, lo que decíamos antes, fue creado por nuestro Dios único, y quiénes somos nosotros para no valorar lo que nos acompaña en esta tierra. El sentido humano de la ecología, la necesidad de debates sinceros y honestos, siempre uno abrega por ello, la grave responsabilidad de las políticas internacionales y locales, bueno, los organismos a veces que están, quienes son los que tienen la responsabilidad de tomar decisiones o legislaciones, bueno, eso es un tema muy grave porque hay legislaciones que permiten justamente hacer de la tierra un lugar para unos pocos, ¿no? Y bueno, entre otros, el último que puse, la cultura del descarte y la propuesta de un estilo de vida. Todas palabras del Papa Francisco que hacen de esta encíclica una unidad, ¿no? ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre esta parte, sobre el contenido que les llame la atención o que lo han visto, leído o que recuerden algo? Así pasamos a la próxima. No. Muy bien, pasamos entonces a la próxima, por favor. Bueno, entonces nos preguntamos, como antes decíamos, ¿no? Esto por ahí me suena un poco más lejano, ¿qué puedo hacer yo desde acá? Bueno, a veces, generalmente empieza por casa, los cambios. En un momento hablamos de la palabra crisis. La crisis es necesaria para que haya un cambio, ¿no? Esto lo van a ver en otro encuentro con Fernando, la crisis, la metanoia que sufre la persona, ¿no? Y vamos a ver a nivel de nuestra tierra. Hay maneras, sí, claro, tenemos muchísimas maneras de responderle a la Laudato Si. ¿De qué maneras? Sencillas. Acá donde estoy yo, en mi espacio, en nuestro lugar, en nuestra parroquia, en el lugar donde hacemos servicio, con mi familia, con mis hijos, con mis hermanos, con mis amigos. O solo,
solo con las plantas, con el animal o cuando salís a la calle. Hay muchísimas maneras. Vamos a leer algunas, pero me gustaría que después compartamos cuáles son las propias, porque a veces uno no lo comenta o no lo transmite con otros y estamos haciendo cosas muy buenas. Entonces es bueno siempre destacar porque estamos cansados de ver que destaquen lo que no es bueno. Entonces, bueno, está bueno en estos espacios que destaquemos esas pequeñísimas cosas que hacemos que sabemos que el eslogan es no vamos a salvar a las ballenas, lamentablemente, pero bueno, puedo salvar mi espacio, mi barrio, mis amigos. Entonces acá, a modo de compartir, solamente entonces puse esas 5 maneras de responder a la encíclica Laudato Si. Si alguien las quiere leer. Yo no lo quiero. Cobrar mayor conciencia que todo está conectado y de esto depende el futuro del planeta y de la humanidad. Cada ámbito responsable de consumo puede marcar la diferencia. Promover comunitariamente la implementación sería Perdón, sería implementación. de ideas verdes y responsables como el reciclaje y reducción de cultura de consumo, apoyar esfuerzos locales para resolver problemas ambientales e identificar nuevas oportunidades para concientizar a la población. Comparte el mensaje del Papa Francisco en su esencia, en la encíclica Laudato Si, y la necesidad de acción para abordar el cambio climático. Muchas gracias. Esta necesidad de acción, ¿no? Que estamos llamados de forma urgente, a accionar justamente, a hacer algo, por más pequeño que sea, con hábitos tal vez de consumo, de un consumo responsable. Nosotros también veníamos de una cultura en donde se nos enseñaban otras cosas. Bueno, no nos quedemos con reprochar que uno no lo pudo aprender o no te lo enseñaron. O sea, está bueno esto de empezar a decir, bueno, en qué pequeños hábitos puedo cambiar yo, ¿no? Y estos son los famosos granitos de arena que nosotros sabemos que hacen justamente la costa del mar. Bueno, vamos a pasar a la próxima diapositiva, por favor. ¿Por qué una segunda parte de la encíclica Laudato Si? Hace muy poquito tiempo, el Papa Francisco vuelve a escribir una encíclica, Laudate Deum, en palabras simples, porque la primera encíclica no se entendió o no se cumplió o no tuvo repercusiones esperadas. Entonces, hay una nueva encíclica mucho más cortita, mucho más específica y ya destinada a empresarios, a gobernantes, es para todos, pero ya las palabras son, no hay tiempo, esto es hoy, es ahora, ya no tenemos tiempo, estamos destrozando la humanidad, pero la estamos destrozando con actos, no solamente incendiando grandes bosques, en la calle, ayer con lluvia, con frío, entonces nos pensamos, ¿no? Adentro de nuestro, ¿qué estamos haciendo para justamente solidarizarnos, que es parte de nuestra manera de habitar la tierra, ¿no? Por eso justamente saca nuevamente esta encíclica muy cortita también, que después vamos a hablar sobre ella. Vamos a pasar entonces a la próxima. A ver. A ver si intento pasarla desde aquí. No puedo pasarla porque lo tengo bloqueado. Bueno, pero Sí, la podemos. ahí Acá está. está. Ahí está. Buenísimo. Gracias.
Les decía antes que vamos a hacer mucho hincapié sobre algunos capítulos más que en otros. El capítulo 2, la creación como paradigma de la ecología integral. Capítulo 2, en donde es denominado el Evangelio de la creación. Entonces ya empezamos a recordar temas que sabemos, que hemos leído. Justamente para afrontar la problemática ilustrada en el capítulo 1, el Papa Francisco relee los relatos de la Biblia. Esta palabra, reler los textos bíblicos, no es sacar que el texto no te diga lo que no está diciendo justamente. Al texto lo tenemos que respetar, pero sí podemos tener estas pequeñas relecturas. Hay mucho material y es riquísimo todo lo que sale del... Si quieren ir leyendo para el encuentro que viene el capítulo 1 y 2 del libro del Génesis, así después ya lo vamos compartiendo y van a ver la cantidad de cosas interesantísimas que vamos a compartir. Justamente es lo que ofrece una visión general, integral, general, que proviene de la tradición, judeo-cristiana, y que articula la tremenda responsabilidad. En el número 90 se establece esto del ser humano respecto a la creación, este lazo íntimo que existe entre todas las criaturas, y el hecho de que el ambiente es un bien colectivo, bien común, colectivo. Patrimonio de todos, de toda la humanidad, no de algunos, pero responsabilidad de todos, en pequeños actos, si se quiere. Los ítems, los ejes transversales son, solamente los voy a nombrar hoy, la luz que ofrece la fe, los tenemos en los capítulos 63 y 64, la sabiduría de los relatos bíblicos, un tema hermosísimo, 65 a 75, el misterio del universo, nacimiento, el mensaje de cada criatura en la armonía de todo lo creado, una comunión universal, el destino común de los bienes y ya en el Nuevo Testamento la mirada de Jesús. Bueno, vamos a compartir creo que ya la última diapositiva. Creo que con el tiempo estamos bien. Yo le pediría si podemos compartir un pequeño video, muy pequeñito, como para ir cerrando nuestro encuentro de hoy. A ver. Ahí va, ya lo encontramos, espera un segundín. Sí, gracias, José. Ahora puedo verlos. Mariana, Soraya, Tobías, Katy. Hola, mucho gusto. Vamos a compartir estas palabras que nos recuerdan y que nos hacen pensar un poquito. Creyentes y no creyentes, estamos de acuerdo en que la tierra es una herencia común cuyos frutos deben beneficiar a todos. Sin embargo, ¿qué pasa en el mundo donde vivimos? La relación entre la pobreza y la fragilidad del planeta requiere otro modo de ejercer la economía y el progreso, concibiendo un nuevo estilo de vida. Porque necesitamos una conversión que nos una a todos, liberarnos de la esclavitud del consumismo. Y este mes te hago una petición especial. Que cuidemos de la creación recibida como un don que hay que cultivar y proteger para las generaciones futuras. Cuidar la casa común. Muchas gracias, José. Estas son las palabras entonces con las que vamos a
a continuar, porque sería lindo que cada uno de nosotros sigamos pensando en nuestro interior, todo lo que hemos compartido y de qué manera, entonces, como recién escuchábamos, de qué manera podemos hacer algo para las generaciones futuras. Con esto entonces cerramos la última diapositiva y si alguien quiere compartir o algún eco, algún pensamiento del encuentro de hoy para ya continuamos el lunes que viene. A mí me resuena mucho cosas que dijiste que tienen que ver con el tema del abuso de poder o de la cuestión económica y todo eso, ¿no? Como eso influye mucho sobre el medio ambiente. Eso por un lado, la verdad es que me preocupa mucho, ¿no? Esta cuestión de que algunos estén pretendiendo cada vez crecer más, entre comillas, crecer más, pero a costa eh, no sé, de maltratar el medio ambiente, de maltratar el clima, la tierra, el agua. Se me ocurren muchas cosas de nuestro país, las minerías, el derrame petrolero, eh, no. Todo eso a mí veo muchas cosas de nuestro país, la verdad que me da mucha preocupación, ¿no? Gracias, José. Y la necesidad de reglamentar, ¿no? De Sí, tanta sí, legislación sobre algo que es parte como nosotros. mm, sí, Tristemente, reglamentar, es cierto, sí, 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 totalmente, sí, totalmente, va por ahí, claramente va por ahí. Sí, claramente, tenés razón, Susana, sí, va por ahí. Sí. No pueden no regularse las cosas. Tiene que haber una regulación del Estado sobre el bien común. Sí. Exacto. Tobías, ¿querías compartir algo? Perdón, Tobías es Cecilia, Tobías Tobías es el es, nombre de su nieto. es mi Ah, nieto que usó la computadora anoche, estudiando. bienvenida a ¿Qué la edad nueva tiene generación. Tobías ya? 20. Ay, Dios mío. Bueno, Está, basta. José Luis fue parte importante en el nacimiento de Tobías, por eso te digo. Así que él lo conoce bien. Este, a mí me impactó mucho cómo nos hace eco en nuestra responsabilidad individual y en lo de todos los días. Que está bien todo lo del Estado, pero nosotros no nos podemos sacar nuestra Claro. responsabilidad. Mm, Y estamos como la famosa frase de la Madre Teresa, la gota de el mar no sería lo mismo sin mi gota de agua, claro. porque Mm, si no uno lo traslada al gobierno, al no sé qué, pero ¿qué es lo que hago yo en cada día? Eso a mí me llamó mm. mucho la atención y me hizo una vibración. Sí, sí. Es un conjunto, ¿no? No puede haber una cosa sin la otra, tal cual, Exacto. tal Muchas cual. gracias. A mí me resonó cuando volvimos a decir la palabra crisis, ¿no? Esta oportunidad de cambio, y enseguida me vinieron dos ideas media fuertes, cómo los más jóvenes tienen una conciencia que nosotros estamos llamados todavía a crearnos, ¿no? Y por ahí en lo práctico, a mí me pasaba de limpiar un plástico y un sobrino me dice, pero Mariana, estás gastando más agua que en realidad eso no hay que hacer. Ah, o sea, yo soy profe de catequesis, que ya me cuestionen la entrada de Jesús a Jerusalén con los ramos de olivos, estoy totalmente acostumbrada. Pero la pesca milagrosa, ¿para qué tanto si no lo iban a comer, si no había heladera, si no? Y esto te lo cuestionan chicos de segundo grado, primer grado, o sea, eh, ir viendo cómo también tenemos nosotros que estar atentos y aprender también de ellos, ¿no? Cómo es bueno esto que se está generando en generaciones más chicas, ¿no? Mm, Y bienvenidos, gracias Mariana, qué lindo lo que aportás todos, ¿no? Porque
además nosotros aprendemos muchísimo de los chicos y no tan chicos, ¿no? Pero Sí. este proceso, ¿no? Esta crisis necesaria, bueno, en los textos bíblicos, ¿cuántas crisis hemos leído y visto? Y necesarias, porque si no, no hay cambios. Y también son necesarias estas pequeñísimas relecturas de textos, como decíamos al principio, que uno los lee y cree y ya se lo sabe de memoria y los repite, lo repetimos en la catequesis mucho, pero hay tanto para sacar y los chicos tienen esa lectura, ellos ya la tienen incorporada, ¿no? El otro día justamente un alumno me decía, pero Senio, ¿cómo puede ser que Adán y la fruta y la manzana, tal vez lo escuchó, tal vez se lo comentaron, pero una criatura que ya te esté comentando sobre el relato bíblico que nosotros lo hemos leído y leído tantas veces, es algo bellísimo. Bueno, eso justamente es parte de esta nueva creación en la que nosotros somos parte, ¿no? Así que gracias, Mariana. A mí lo que me parece, es decir, yo trato de, tengo una huerta ecológica, tengo gallinas felices, no uso agrotóxicos ni veneno de nada, no hay un raid en mi casa, pero vivo a 5 kilómetros del pueblo, estoy arriba del auto todo el día. Entonces hago lo que puedo. No puedo hacer todo. No saco basura, no uso plásticos, pero también contamino. Pero dentro de lo que puedo hacer, trato de hacer todo lo mejor posible. Y a veces me siento un tanto culpable, pero no puedo hacer más. No hay posibilidades. Pero Y bueno, haces mucho, Ana. Mucho, 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 Mucho. mucho. está. Muy bien. Yo lo que quería comentar es que a mí por ahí me resonaba en las presentaciones el tema de la educación, ¿no? De la educación ambiental. Y en esta propuesta que tiene Francisco, que habla de esta ecología integral, yo ya soy docente jubilada, pero trabajaba con los chicos de quinto año algunos puntos de la encíclica, precisamente porque estaban muy interesados en la ecología, todos, o sea, cuidar a los animales, el respeto a los animales, a las plantas, bueno, a todo el medio ambiente, pero nos olvidamos las personas, porque la comida que yo tiro, que me sobra, es comida que no está comiendo alguien, ese desequilibrio que hay en el mundo, ¿no? Y les costaba mucho realmente entender, y nos cuesta mucho entender esta cosa de esta integralidad que incluye también a las personas. Tenemos que cuidar a la ballena que se está extinguiendo, y tenemos que cuidar al señor, a la señora que duerme en la calle este fin de semana, que fue un horror, hasta para los que teníamos nuestro techo. Entonces, a mí me parece muy importante, desde la catequesis, que es mi ámbito, que los textos bíblicos nos lleven a este cuidado de la naturaleza, del ambiente, de la ecología y de las personas, como parte de toda esa creación de Dios y de ese ecosistema en el que vivimos. Eso. Bien, para eso entonces lo que están haciendo Susana y Fernando nos va a servir muchísimo. La verdad es que será un aporte muy grande esa relación de Biblia y ecología en una lectura seria de la Biblia, ¿no? Muy Sí. bien. Sí, Muy bien. buenas tardes. El otro día yo escuchaba algo en torno a la salud que hablaba de holístico e integral. Y una diferencia que no había prestado atención es que lo holístico habla del cuidado de todos y lo integral, el cuidado con todos, que todos nos cuidamos. Y entonces, relacionándolo con lo que ahora vimos, me ponía a pensar de la importancia que tiene de esto de sentirnos corresponsables del cuidado de la armonía que tiene nuestro ambiente, pero también para cuidar algo tengo que conocerlo, entonces descubrir cuál es esa armonía con la que todo fue creado, para entonces poderle
darse el cuidado o respeto que merece, y también embellecerlo con la creatividad que todos tenemos, pero a veces me parece que ahí es donde nos cuesta, porque descubrir la armonía del todo es lo que no tomamos tan conscientemente. Y es ahí donde se nos escapa, por ejemplo, lo que decía Soraya, que cuidamos las plantas y no cuidamos a la persona, o cuidamos a la persona y no cuidamos al perro. Y es todo, se nos escapa por eso. Gracias, Katy, gracias. Muy hermoso lo que comparten todos y todas. Así que bueno, vamos entonces terminando con el encuentro de hoy. Nos quedamos resonando con todas estas palabras, con todo lo que está en nuestra cabeza, pero también en nuestro corazón, con lo que podemos hacer desde nuestro espacio. Y los invitamos, las y los invitamos al encuentro que viene, porque justamente de eso se va a tratar, de volver a escuchar esos primeros mandatos que Dios nos dijo en los primeros capítulos del Génesis, cuando decían justamente llenar la tierra, multiplicarla y cuidarla. Así que les agradecemos muchísimo al Centro Bíblico, José Luis, por este espacio y a todos los que hoy compartieron. Gracias. Muchas gracias a vos. Gracias.